de nombrarlo. Vamos a hablar con un congresista que es economista, el señor Carlos Anderson, y directamente queremos saber qué piensa usted que puede hacer el Congreso ante las medidas anunciadas por el gobierno que tienen que ver con el impuesto selectivo al consumo, con el impuesto a las ventas, el impuesto general a las ventas y también con el alza del salario mínimo vital. Buenos días. Muy buenos días. Mira, yo la verdad es que creo que muy poco es lo que puede hacer el Congreso. Soy de los que piensan que en realidad la responsabilidad de enfrentar la crisis de manera inmediata, con un paquete suficientemente comprensivo de medidas, le corresponde al Ejecutivo, ¿no? Ciertamente en materia tributaria, la facultad principal está en el legislativo y debería haber pues este diálogo rapidísimo, ¿no? Para poder facilitar las cosas. Pero en momentos, digamos, de verdadera crisis le corresponde al Ejecutivo actuar. Y lo que hemos visto es una actuación parcial, que es lo que a mí me preocupa, ¿no? No hay nada peor que enfrentar una crisis con una o dos medidas de carácter efectistas, pero no necesariamente efectivas. Yo creo que han leído mal el ejemplo de España. En España, la semana pasada, el gobierno del señor Sánchez lanzó un paquete de como 50 medidas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el aumento temporal del salario mínimo, también hasta junio, temporal, y también la rebaja temporal de impuestos, como el impuesto selectivo de consumo, impuesto en general a las ventas, o sea, muy parecido, pero en el caso del Perú necesitamos complementar estas medidas con otras, ¿no? ¿Cuáles? Por ejemplo, mira, en el caso del salario mínimo vital, que también nos escuchaba hace un ratito Alejandro Indacochea, yo quiero recordar una cosa, también en la economía existen ideologías, ¿eh? Porque esto de que un alza en el salario mínimo vital implica necesariamente una reducción del empleo, una mayor informalidad, es casi de carácter ideológico, eso no está verificado. En la primera página de Gestión de Hoy, hay un colega suyo, Pablo Lavado, que dice que se va a perder 30% de empleos formales como consecuencia del aumento del salario mínimo. Yo te apuesto una cosa, en 6 meses hagamos la prueba, guárdate ese número de gestión y veamos si efectivamente se perdió 30% del empleo. No va a ser así. He escuchado de esto, mira, desde que regresé al Perú, en el 2009, cada vez que hay un aumento del salario mínimo vital, se van a perder 500.000, se van a perder 300.000, 400.000, no se pierden. Eso es, de verdad, es parte de un enfoque ideológico de la economía. ¿Por qué? Porque el salario mínimo vital, efectivamente, la verdad es que afecta a pocos dentro de todo en la economía. Y el salario mínimo vital está demostrado a nivel teórico y práctico, ¿no? Afecta cuando es muy alto. Y el salario mínimo vital en el Perú no es muy alto, es menos de $300. Y lo que ha pasado, por ejemplo, con este aumento reciente, ni siquiera recupera la pérdida del ingreso real. Desde la última vez que se determinó el salario mínimo vital, ahora ha habido inflación, y la inflación lo que hace es quitar capacidad de compra, afecta, ¿no es cierto? Entonces, no hay tal cosa. Yo te apuesto, y estoy dispuesto a apostarle a Pablo Lavado, a Indacochea, a quien quiera, que eso no se verifica. Congresista. Ahora, sí. Congresista, pero, por ejemplo, hoy tenemos un pleno en horas de la tarde, ¿no es cierto? Sí. Hay algunos proyectos de ley que han presentado los parlamentarios que tienen que ver justamente con la medida ya dictada ayer por el Poder Ejecutivo en el tema del ISC. ¿Tiene sentido tratar, debatir, usted sabe que los debates son largos en el Congreso, una medida que ya se dictó? Sí, totalmente de acuerdo. Yo he expresado en Junta de Portavoces que me parece innecesario realmente, ¿no? Claro que una de ellas, la de Fuerza Popular, implica aumentar la quita del impuesto selectivo de consumo también a las gasolinas, digamos, del 95, 97, 98, ¿no? Ampliando más bien. Pero a mí lo que me preocupa en todo esto, como digo, es que son medidas parciales. Entonces, por ejemplo, en el caso del salario mínimo vital, si viniera de la mano, por ejemplo, de un compromiso así expreso del gobierno de decir, vamos a impulsar el programa Compras Mi Perú, porque claro, el salario mínimo vital, el aumento sobre todo afecta al sector pyme, ¿no? De servicios, ¿verdad? Allí nomás, fíjate, diciéndole, bueno, todas las uniformes militares, de Fuerzas Armadas, etcétera, solamente son con pymes que produzcan en el Perú. Ahí hay 400 millones de soles de impulso,
¿no?, a la productividad. Entonces no puedes hacer las cosas de manera parcial. Esa es mi mayor crítica. Y en el caso del Congreso, nuevamente, si hubiera debate verdadero, qué bien, debate entre gente que sabe, qué bien, pero la economía no es fútbol, pues, ¿no? O sea, todo el mundo opina, pero sin mayor conocimiento, ¿no? Entonces, a mí, yo lo que temo es que sea una competencia, digamos, de populismos, ¿no? Pero lo que usted dice en todo caso es grave porque no hay una mirada integral de la situación, sino estamos tratando de poner parches a la situación. Exacto. Y esto lo único que va a hacer es menguar, pero mantener tensa la situación hasta que termine de explotar. Totalmente. Mira, olla de presión. Claro, y los riesgos son reales. Ayer Juan José Martán, por ejemplo, lo ha puesto en el comercio muy bien. El riesgo de una estanflación, que es decir, un fenómeno de alta inflación con caída en la producción, a nivel mundial es total y absolutamente verosímil. Y en el caso del Perú, probable, porque estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la minería, ¿no?, una actitud realmente de desdén de parte del gobierno, cuando los ingresos tributarios son lo único que están sosteniendo y que permiten, por ejemplo, tomar este tipo de medidas de manera temporal. Pero si uno ve la evolución de la inversión minera, que está así de caída, ¿no?, entonces dice, bueno, pero nos estamos comiendo todo el pan hoy y no estamos creando nada para mañana. Muchas gracias por su presencia acá y naturalmente lo veremos a las 3 de la tarde en la sesión plenaria del Congreso de la República, convocada justamente para hacer frente a esta situación de crisis. Muchísimas gracias, señor Anderson. Que tenga buenos días. Quédense en la sintonía de... Sí, Carlos. Sí, muy concreto, nada más. Acaba de brindar declaraciones el ministro de Educación y, bueno, con algunas respuestas que caracterizan a los ministros hoy en día, ¿no? A la prensa, ¿por qué no informan de las cosas positivas que se hacen, ¿no? La paralización se está atendiendo en el caso de los transportistas, la comunidad y transportistas se van entendiendo, hay gente que quiere obstaculizar y eso deben informar ustedes. Vamos a defender la legitimidad de Pedro Castillo. Lamentablemente los ministros diciéndole a los periodistas qué cosa es lo que deben informar, ¿no? Una vez más. Estamos tomando lecciones del Poder Ejecutivo en consecuencia. Muchas gracias por hacernos notar eso, Carlos. Que tengan